pequeña oración para que sea el Eterno quien nos ministre, el Eterno quien nos guíe, el Eterno quien nos hable, amados aquí, porque todos necesitamos eso y todos anhelamos realmente eso. Yo sé que tú haces un gran esfuerzo por estar acá en la comunidad buscando eso, buscando la palabra del Eterno. Entonces, yo también quiero escuchar su voz. Hay que orar juntos para que eso sea, para que sea el Eterno y no el hombre quien nos ministre siempre, amados aquí. Bendito eres, Abba Kadosh, y bendito es tu nombre, Abba. Estamos aquí reunidos, Abba Kadosh, en tu casa de oración, buscando tu rostro, Padre Eterno, junto ahora con nuestros hermanos que están en otras partes, Abba Kadosh, también de este planeta que tú has creado en tu raje. Gracias por todo, Abba. Queremos, Abba Kadosh, hacer tu voluntad. Queremos que tú nos ministres en esta tarde de Shabbat, pasar un buen Shabbat juntos, Padre Eterno, sobre todo, Abba Kadosh, en tu presencia, Padre, donde dice tu Torah que hay plenitud de gozo y deleites para siempre, Abba Kadosh. Gracias por todo, Abba. Háblanos en esta tarde, Padre, porque solamente, Abba Kadosh, tú tienes palabras de vida eterna, bendito Yahshua HaMashiach, y es por eso que a ti, Padre, a ti recurrimos, de ti dependemos, Padre, a ti te buscamos en esta tarde. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Tomen asiento, amados Ajim de Bakashá, por favor, están acá. Vamos a tomar asiento y vamos entonces a sacar nuestros apuntes, a sacar nuestra Torah, nuestra Tanakh, para que podamos, amados aquí, empezar a estudiar la Torah esta tarde, amados aquí, en esta tarde de Shabbat, de cierre de Shabbat, amados aquí. El tema de esta tarde lleva como título Aceptando responsabilidad. Aceptando responsabilidad. Bueno, y cuando escuchamos el título del tema, podemos pensar que se trata de una especie de llamado, por decirlo de alguna forma, ¿no? De un llamado que el Eterno nos hace y que tenemos que aceptar responsabilidad, pero no es ese el enfoque del tema. El enfoque del tema es otro. ¿Y cuál es ese? Bueno, es aceptar la responsabilidad de nuestros actos, amados aquí. Y vamos a ver claramente en la Torah que, amados aquí, muchas de las cosas que más nos cuestan a nosotros como seres humanos es aceptar responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué? La responsabilidad de nuestras acciones, la responsabilidad de nuestros actos, la responsabilidad de nuestras cosas que hacemos, amados aquí, que el Creador tiene delante de sí. Entonces, eso es lo más difícil, amados aquí, como seres humanos, aceptar la responsabilidad de cada cosa que uno hace. Eso es lo más difícil. ¿Y por qué sabemos que es lo más difícil? Porque fue precisamente lo que evadió Adán y Eva en el huerto del Edén cuando pecaron. La Torah nos enseña en Génesis 3, hablando de Torah, en Bereshit, en Génesis capítulo 3, amados aquí, que Yahweh, cuando reprende a Adán y Eva, porque habían pecado contra él, habían comido el fruto que él les mandó que no comieran, ellos dicen de inmediato, Adán dice, la mujer que tú me diste, ella me hizo comer. Y cuando Yahweh va contra la mujer, dice, la serpiente fue la que me hizo comer, y así sucesivamente. Entonces esta es la misma naturaleza del ser humano. Cada ser humano, en nosotros, en nuestra propia esencia, portamos esto, un desdén de nuestras acciones. Siempre buscamos como sacar la vuelta a nuestras acciones y no afrontar nuestro pecado, nuestra realidad, nuestras cosas, las cosas que hacemos. Buscamos todo el tiempo evadirlas y hacerlas a un lado para no afrontar la responsabilidad que el Eterno tiene para nosotros, amados aquí. Entonces, esto es algo de la naturaleza, decíamos, es como cuando un niño, por ejemplo, ustedes que tienen bebés o niños, sobrinos, etcétera, un niño se cae, anda corriendo por ahí, se cae o se pega con algo, lo primero que hace es voltear a ver si no hay alguien cerca. ¿Para qué? Como para acusarlo o decirle, ¿por qué no me agarraste? Con su mirada dice eso el niño, ¿por qué no me libraste? ¿Por qué no me agarraste? ¿Por qué no me quitaste? ¿O por qué pusiste esta silla? Con su mirada está diciendo ese niño, como está buscando evadir esa responsabilidad que tuvo el niño de correr sin cuidado, y él está tratando de enfocar a alguien que está cerca de él, como buscando responsabilizar a otro de su caída y de las cosas que hacemos. Esto es sumamente importante para sanar nuestra alma, amados aquí. Parte fundamental de las cosas que a nosotros nos preocupan, amados aquí, es esta. Es que nosotros, después de pasar varias cosas en la vida, amados aquí, necesitamos sanar nuestra alma. La sanidad de nuestra alma es sumamente importante. La sanidad de nuestro pensamiento, porque el alma va a sanar nuestro pensamiento, va a sanar nuestros conceptos, va a sanar infinidad de cosas. Pero esta sanidad del alma no va a venir, amados aquí, apapachándonos unos a otros solamente. ¿Qué te pasó, hermanito? Así no va a venir la sanidad del alma. En mi vida no vino así la sanidad del alma. Por eso yo no puedo enfocarla de esa forma. La sanidad de mi alma vino solamente cuando pasó algo, cuando yo acepté
responsabilidad por los actos que cometí. En el momento que yo acepto responsabilidad por las cosas que hago, en ese momento también viene el arrepentimiento, que está íntimamente ligado a esto, y por ende la sanidad de mi alma. Mientras no hay teshuvá, no hay sanidad del alma. Mientras no hay aceptación de nuestra responsabilidad, no hay tampoco sanidad del alma. Entonces decía, algo que busqué hacer cuando yo tenía que sanar mi alma era esto: aceptar responsabilidad. Por eso viene ese tema, aceptando mi responsabilidad en las cosas que yo digo, en las cosas que yo hago, en las cosas que padecí. ¿Qué tanto hay de responsabilidad en mí en todo eso que he vivido? ¿Es cierto que yo soy libre de toda culpa? ¿Es cierto que yo no he pecado contra el Eterno? ¿Es cierto que yo estoy libre de pecado y que solamente los perversos son otros? ¿Será cierto eso? ¿O será que estamos evadiendo nuestra responsabilidad de los actos que nosotros hemos cometido? Porque si evadimos responsabilidad, nunca vendrá la sanidad a nuestra alma, y por ende nunca vendrá la salvación de nuestra alma, amados aquí, sino todo lo contrario, la perdición. Y dice la Torah claramente, está escrito en Proverbios, amados aquí, lo que estamos hablando son palabras de vida, son palabras de Torah, no son conceptos humanos. Yo no leí un libro de filosofía griega o filosofía de cualquier tipo para venir a darte un tema. Yo leí la Torah para dar un tema. Y en la Torah dice específicamente eso, amados aquí. Dice en Proverbios, el hombre peca contra Elohim y después su corazón se irrita contra Yahweh. El hombre dice, erra en su camino, peca contra Yahweh, y después ¿qué pasa? Su corazón se irrita contra Elohim. En todos estos meses, amados aquí, que llevo platicando con muchas personas, no solamente acá en Tehuacán, el Eterno ya me permitió salir a otros estados a platicar con gente como nosotros, que salieron de una u otra forma de ciertos lugares. Eso ya no es el tema, pero el caso es que todas esas personas tienen el mismo factor, amados aquí. Muchos están evadiendo su responsabilidad, y ese es el problema. Necesitamos aceptar nuestra responsabilidad, amados aquí, en cada acto que cometemos, en cada cosa que hacemos. Entonces, el hombre culpa para empezar a su prójimo. Para empezar, el hombre, ¿qué hace? Culpa a su prójimo. En segundo lugar, ¿qué hace? En segundo lugar, amados aquí, culpa a la persona que está lejos de él. Y en tercer lugar, culpa por último a él. Entonces, lo primero que hacemos como seres humanos, nuestra naturaleza, es culpar al que está más cerca de nosotros. Tú tuviste la culpa, tú no hiciste lo que era correcto, pues si tú me hubieras avisado, si esto, es el próximo. Como no agarramos culpa al próximo, tenemos que culpar al que está más lejitos. Después de que culpamos al que está más lejos, vamos a culpar por último, ya si es que así viene, al final a nosotros, y aceptar nuestra parte de responsabilidad. Entonces, ese es el punto, amados aquí. ¿Aceptar qué? Aceptar responsabilidad. Elohim busca estorbarnos en nuestros malos caminos, amados aquí, para no morir en nuestros pecados. La Torah también nos enseña esto. En muchas citas, el Eterno buscará siempre estorbarnos de nuestros malos caminos. Buscará siempre apartarnos de nuestros malos caminos. Pero a veces nosotros como seres humanos no entendemos ni hacemos caso de eso. Entonces lo vemos, por ejemplo, en la Torah, también en el libro de Números, con el caso de Balaam. Yahweh permitió que una asna, un animal de carga, dice la Torah, y buscar interrumpir al profeta o al falso profeta, que no fuera a maldecir a Israel. Pero sin embargo él fue de todas formas. Abimelech, rey de Gerar, le estorbó para no tocar a Sara, mujer de Abraham, en Génesis 18. Le dijo, no toques a esta mujer porque es casada. En sueños se le apareció. Yahweh se le aparece también a Labán, el suegro de Jacob, y le evita dañar a Jacob. Entonces, en todos estos ejemplos, vemos un factor común. Yahweh está estorbando al hombre para no errar en sus malos caminos, para no pecar, para no perdernos, para no autodestruirnos. Eso es claramente lo que enseña la Torah. Pero también Yahweh nos enseña algo en la Torah, amados aquí, una realidad. Que a pesar de todo esto, el hombre nunca o pocas veces acepta la responsabilidad de nuestros actos. Job 33. Vamos al libro de Job, capítulo 33, amados aquí, para ver esta realidad y esta verdad, amados aquí. Job 33, verso 14, amados aquí. Job 33, verso 14.
Amén, amados aquí. En Job 33, capítulo 33, verso 14 al 30 dice esto, amados aquí. Lo vamos a leer si quieren alternadamente. Si quieren vamos a leer estos dos pasajes alternadamente para que así ustedes, amados aquí, puedan participar, lo vayan leyendo de su Torah. Es importante traer Torah, amados aquí. Entonces Job capítulo 33, verso 14 al 30. Yo comienzo en el 14, esta es otra versión, por eso se va a escuchar un poquito diferente, pero la idea es siempre la misma. Yo empiezo en el 14 y así, amados aquí, seguimos. Entonces dice Job 33, verso 14. Porque Elohim habla una y otra vez, aunque nadie lo percibe. Entonces Él le abre el entendimiento a los hombres y disciplinándolos estampa su firma. Él lo libra del hoyo, libra su persona de perecer por la espada. Aborrece el alimento, su comida favorita le es repulsiva. Se acerca al hoyo su vida, llega al borde de la muerte. Entonces Él tiene piedad y decreta: líbralo de descender al hoyo, pues he obtenido su rescate. Orará Elohim y éste lo acepta. Entra en su presencia con gritos de gozo, porque Elohim recompensa al hombre por su justicia. Él libró de pasar al hoyo, disfrutará de la luz. Para restaurarlo de la muerte, para iluminarlo con la luz de la vida. Entonces vemos claramente, amados aquí, que el Eterno está librando siempre al hombre, amados aquí, de perderse, de hacer cosas indebidas, de apartarse totalmente de sus caminos. Pero nosotros como seres humanos no entendemos. Algo también muy importante, amados aquí, es que algo que impide sacar de nuestro corazón el odio, por eso estamos hablando de sanidad de nuestra alma, amados aquí. La sanidad del alma sí va a venir expresándonos, sí va a venir, por decirlo así, abrazándonos unos a otros, pero sobre todo, esa sanidad del alma no va a venir totalmente hasta que no saquemos todo rencor de nuestro corazón. Y entonces, parte de esto, de sacar todo rencor de nuestras almas, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, radica también en aceptar responsabilidad, amados aquí, y aceptar las cosas en que también nosotros hemos pecado contra Yahweh bendito, contra Elohim de Israel, amados aquí. Entonces, decíamos, esto es propio de la naturaleza del ser humano, evadir la responsabilidad, amados aquí. Hay muchos casos tristes, por ejemplo, ustedes lo saben, de tantos niños en la calle, tantos niños abandonados, tantos niños sin hogar, tantos niños maltratados, tantos niños rechazados, y aunque no estén abandonados, rechazados. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida los padres cometieron errores, o no errores, pero sí cosas que no pensaron al momento, y entonces cuando conciben un bebé, la culpa se la enfocan al bebé, no a ellos, ¿no? Entonces dicen, por este bebé es que tenemos que estar juntos, por este niño o esta niña tenemos que estar juntos, y se la pasan haciendo cosas contra el niño, contra la niña. Pero es que el niño y la niña no vino antes, o no existió antes. Antes fueron las personas que cometieron el pecado y después se enfocan esa culpabilidad ¿en quién? En el bebé, en el niño. De cualquier forma, el peor de los casos, claro está, hasta matándolo, como son los abortos. Pero el caso es que esto es propio de la naturaleza del ser humano, amados aquí. Evadir responsabilidad y no aceptar nuestra responsabilidad ante el Eterno, amados aquí. Por ende, nosotros necesitamos esto, aceptar ¿qué? Responsabilidad, porque eso es lo menos que hacemos en la vida, amados aquí. El no haber logrado alguna cosa que buscamos en la vida, en la mayoría de los casos aquí, no fue culpa de alguien más, sino consecuencia de nuestras propias decisiones y acciones. Muchas veces, amados aquí, también echamos la culpa por algún logro que no realizamos en esta tierra. Cualquier cosa que se nos ocurrió, cualquier cosa que pudimos pensar,
Y entonces también buscamos arrojar esa piedra a alguien más, esa culpabilidad, esa falta de éxito, cualquier otra cosa, buscamos arrojarla contra alguien más, porque alguien más tuvo la culpa, porque alguien más fue quien hizo eso. Y entonces eso es también no aceptar nuestra responsabilidad. Debemos entender también esto, amados aquí, que muchas de las cosas que nosotros hicimos o que las cosas que nosotros no logramos no es por causa de alguien más, no es culpabilidad de alguien más, sino causa de nuestras propias decisiones y de nuestras propias acciones, amados aquí, de las cosas que no hicimos bien nosotros en nuestro camino. Entonces, de aquí surgen dos términos, a partir de lo que venimos hablando. Surgen dos términos, amados aquí, dos términos sumamente importantes que antes repetíamos totalmente y lo repetíamos sin entender por qué lo repetíamos, hasta que entendemos qué es. Y estos dos términos importantes son autojusticia y autojustificación. Parecen lo mismo, pero son dos términos diferentes: la autojusticia y la autojustificación. Cuando el hombre corre por la vida de esta forma, navega por la vida de esta forma, ignorando su responsabilidad, tarde o temprano va a adoptar en su comportamiento y en su vida dos cosas importantes: la autojusticia y la autojustificación. ¿Qué es cada uno de esos términos y por qué es importante detectarlos en nuestra vida para eliminarlos? Porque esto evita muchas veces la salvación del hombre. A ese nivel llega y lo vamos a comprobar con la Torá. Para empezar debemos entender qué es autojustificación. Decíamos, dos términos son importantes de entender: autojusticia y autojustificación. Entonces, el primer término es autojustificación. ¿Y qué significa autojustificación? Autojustificación significa justificar, probar la inocencia en lo que se nos culpa. Eso es autojustificación. Es justificar lo que yo hice. A toda costa voy a justificar lo que yo supuestamente tuvo una razón de ser, pero no es así. Y también voy a probar, o voy a buscar siempre probar la inocencia que yo tengo supuestamente. Voy a intentar buscar pruebas a ver de que soy inocente. Es hacer justo o bueno o recto o razonable las acciones, creencias y sentimientos. Esa es a toda costa, amados aquí, la autojustificación hace a toda costa hacer parecer justo, hacer parecer bueno, o hacer parecer recto, o hacer parecer razonable nuestras acciones, nuestras creencias y los sentimientos que tenemos. A toda costa vamos a buscar justificarlos, a toda costa. Vamos a intentar sacar pruebas de lo que yo tengo la verdad, yo estoy en lo correcto, a toda costa, a toda costa. ¿Y en qué momento entonces aceptaremos nuestra parte de responsabilidad? ¿En qué momento vamos a decir, como ahorita vamos a ir al Salmo 51, donde David no tiene esto, no tiene para nada autojustificación ni autojusticia? David, cuando peca, se afronta contra el Eterno y dice: contra ti he pecado, Yahweh, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese es Teshuvah. Eso no es autojusticia, está muy lejos de la autojusticia, está muy lejos de la autojustificación. Es decir, yo contra ti pequé, Padre, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando el hombre hace eso de corazón, se llama Teshuvah. Y ese Teshuvah, arrepentimiento, llevará siempre a la salvación del alma del hombre. Entonces decíamos, es justificar a toda costa mis acciones, mis pensamientos, mis creencias. Es autojustificación, yo lo tengo que hacer, lo tengo que comprobar a toda costa que yo estoy bien. La persona sabe que está mal, pero justifica a fin de cuentas sus acciones, y entonces ya empieza a tener una especie de autorreprobación, empieza ya a cauterizar su conciencia, porque a toda costa quiere justificar sus acciones sabiendo que no están bien. Ya conscientemente, ya que es un estado consciente de que no estoy bien, pero las voy a justificar a toda costa. Y entonces ya la gente empieza ya en una demencia, vamos aquí. De aquí surge también otro término importante, que es la palabra insidioso o insidiosa, que la Torá también trae en varios proverbios y en varios salmos, sobre todo en los proverbios. Insidioso o insidiosa significa que bajo la apariencia buena oculta una gravedad alta. Bajo una apariencia buena oculta una gravedad alta. Eso es insidioso o insidiosa, que bajo la apariencia buena, benigna, oculta una gravedad suma, una gravedad alta, amados aquí. Entonces, esto surge por causa de ¿qué? De la autojustificación, amados aquí. De pensar que somos justos cuando no es así, no lo somos todavía. Autojusticia. Entonces, eso fue autojustificación. ¿Pero qué es autojusticia? Autojusticia es o está totalmente relacionado con la religiosidad, el cual ya vimos también un tema, vamos aquí. La autojusticia está íntimamente ligado a la religiosidad. De hecho, no puede existir la religiosidad si no existe antes autojusticia.
La autojusticia es algo que tuvo, por ejemplo, el rey David, el rey Saúl, el primer rey de Israel. El rey Saúl también padecía esto, autojusticia. ¿Por qué? Porque nunca buscó el arrepentimiento genuino. Rey Saúl buscó solamente justificar sus acciones. Cuando el Eterno decía, pero ¿por qué no mataste a todo el pueblo de Amalek? Es que lo que pasa que yo vi a todos los animales y gordos y buenos y que valían la pena, así que los agarré y los llevé y según te los voy a ofrecer a ti. Pero es que eso no te mandé a acabar con Amalek y tú no lo hiciste y tú perdonaste al pueblo. Y entonces otra vez hace otra cosa y en lugar de buscar arrepentimiento lo que hace es decir, espera Elohim, lo que pasa es que yo pensaba y decía y justificaba y creía que hacía esto y otra vez la reprobación. Eso es lo contrario de lo que hizo rey David. Cuando rey David, que era el hombre conforme al corazón del Eterno, pecó, al principio trató de evadirlo, pero al final aceptó su responsabilidad. Cuando el Eterno lo confronta con la muerte de su hijo, porque el Eterno no juega, vamos aquí, y lo confronta con la muerte de su hijo, entonces ahí el rey David hace lo siguiente, se arrepiente. Y es entonces cuando cae realmente postrado y se arrepiente al Eterno y acepta su nivel de culpa. Yo pequé contra ti e hice lo malo delante de tus ojos. En ese momento David es perdonado y Yahweh le bendice. Pero antes no hubo eso. En rey Saúl nunca hubo eso. En rey Saúl nunca hubo eso. Siempre era autojustificación, autojusticia. Lo hice, no lo hice. Tuve mis razones, tuve mis formas de defender mis creencias, mis doctrinas, mis pensamientos. Yo los defiendo a toda costa. Eso se llama autojustificación y autojusticia, amados aquí. Y eso nunca va a llevar a la salvación de nuestras almas. Todo esto no es espiritualidad. Entonces, el conocimiento tampoco es espiritualidad, amados aquí. El conocimiento tampoco es espiritualidad, eso también es un engaño. El conocimiento no nos da espiritualidad. Si bien el conocimiento de nuestra vida solamente es para poder acercarnos más a nuestro Creador, no es para sentirnos mejores o hacer cosas semejantes, sino solamente para acercarnos a nuestro Creador. Entonces, la autojusticia siente que falla, pero no a la medida de los demás. El que se autojustifica, el claro ejemplo de los fariseos, ahorita lo vamos a ver en Lucas, un ejemplo claro que Yeshua nos dejó sobre autojusticia, está en Lucas, pero ahora lo vamos a ver. Pero el primer punto es es que el que falla y tiene autojusticia siempre dice, yo fallé, pero no como los demás. Yo hice pecados, pero no tan graves como los otros. Yo peco, pero no como los otros. Los otros sí son una bola de pecadores tremendos, pero yo no soy igual. Yo peco, pero no a ese nivel. O las cosas que yo hago no son como las que ustedes piensan. Entonces eso es también autojusticia, amados aquí. Entonces vamos a ver esta verdad en Lucas, el libro de Lucas, de Gilel. En Lucas, en el libro de Lucas, en Gilel, aparece esta verdad, amados aquí. Lucas capítulo 18. Mejor que nadie la expresó Yeshua. Mejor que nadie porque Él escribió la Torá. Porque la Torá viviente es Él. Entonces, como Él es, bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Yeshua. Él expresó mejor que nadie la autojusticia. Y bendito sea Yahweh por sus vidas. Amados aquí otra vez. Los bendigo mucho por estar acá. Yahweh les bendiga mucho a pesar de que es un día frío, han pasado cosas medias extrañas en la ciudad, están acá. Eso es lo que al Eterno le agrada. Eso es lo que el Eterno busca en nosotros, fe, esperanza, no miedo, no terror, sino esperanza en Él, y que nosotros a toda costa busquemos su presencia, busquemos su nombre, busquemos amarle, busquemos hacer lo que a Él le agrada. Eso es de gran estima, amados aquí ante los ojos de Yahweh, y sin lugar a dudas el Eterno nos va a bendecir mucho por mostrar amor y fe a Él, amados aquí. Es Lucas 18, verso 9 al 14, amados aquí. Lucas 18, verso 9 al 14, ¿lo tenemos? Amén. Bueno, dice así, amados aquí, también nuestros amados aquí de internet, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos, ahí está, y menospreciaban a los demás, les dijo esta comparación: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se puso de pie y empezó a orar en silencio de esta manera: Elohim, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. ¿Recuerdas el tema de fariseo, judaísmo fariseo? Aquí está escrito. Pero el publicano de pie, puesto de pie,
A cierta distancia, no quería ni alzar la vista al cielo, sino que se golpeó en el pecho diciendo: Elohim, ten piedad de mí, que soy pecador. Les digo que este bajó a su casa crucificado, y el primero no, porque a todo el que se ensalza lo humillarán, y al que se humilla lo exaltarán. Entonces aquí está más que nunca, o mejor que nadie, explicado que es, amados aquí, la autojusticia. La justicia es decir, yo no soy como los demás. Yo peco, pero no peco pues como los demás, no peco a la medida de los demás. Yo de hecho peco poquito, mis pecados son menores, no, son pecados siempre muchos peores. Y entonces, amados aquí, esto es lo que nos enseña la Torah: renunciar a esto, renunciar a la autojustificación, y la autojusticia trae salvación a nuestra alma. La religiosidad es la expresión más clara de autojusticia, la búsqueda de la salvación por sus propios medios y méritos. La religión que busca, la religiosidad que busca salvar la alma por sus propios méritos, por sus propios medios, por sus propias fuerzas, por sus propias obras. Eso es lo que busca, hermanos, aquí la religiosidad. Yo al salvarme porque soy muy justo, o porque uso el talit más que otros, porque oro más que otros, porque danzo más que otros, porque hago esto más que otros. Eso es religiosidad. La religión busca eso, salvarse por sus propias obras, por sus propios méritos, y no por el amor al Eterno, a sus mandamientos y la obediencia a ellos. Entonces, aquí, esto es el punto importante. Nosotros no tenemos que sentirnos más que otros, sino todo lo contrario, buscarnos siempre humillar ante el Eterno y saber que por su compasión vivimos, solamente porque Él es bueno. Entonces, todo esto no es espiritualidad. Espiritualidad es amor, dice Yeshua, fe y compasión. Eso es espiritualidad. ¿Cómo podemos entonces discernir qué es espiritualidad y qué no es espiritualidad? A través de esto, de lo que dijo Yeshua. La espiritualidad es ¿qué? Es amor, es fe y es compasión. Si el hombre tiene amor al Eterno y a su prójimo, si tiene compasión y si tiene fe, esta persona es espiritual, sin lugar a dudas. Por encima de cualquier apariencia, por encima de cualquier cosa, esta persona es espiritual si tiene amor, si tiene fe y si tiene compasión por sus prójimos. Esa persona es espiritual y sin lugar a dudas, esa persona será salva un día. Esto no, entonces, ¿cuál es el verdadero camino a la salvación? Lo decíamos, lo que hizo Rey David. Ese es el verdadero camino a la salvación, no la autojusticia, no brincarnos y irnos por ahí crucificando las cosas y nunca afrontar lo que nosotros hicimos delante del Eterno, porque eso siempre nos va a llevar al mismo círculo vicioso de autojustificación, autojusticia. Yo peco, pero no como nosotros, o yo no tengo la culpa, y justificar nuestras acciones. David dijo: yo pequé contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, y el Eterno lo salvó. El Eterno lo perdonó, y el Eterno no solamente eso, el Eterno lo bendijo en gran manera, que es lo más importante. Que si renunciamos a la autojusticia, que si renunciamos a la autojustificación, el Eterno no solamente nos va a salvar, sino parte de eso es que nos va a bendecir grandemente en todas las áreas de nuestra vida, amados aquí, incluyendo por supuesto la económica, que es un área de la vida, la espiritual, la familiar, etcétera, etcétera, etcétera. En esta rama se encuentran todas las religiones y sectas del mundo, en la salvación por obras, amados aquí, pero lógicamente esto no es algo que apruebe el Eterno. Elohim, algo muy importante, porque estábamos hablando de la salvación del alma, y es algo con lo que he platicado y me he topado tristemente con muchos hermanos. Por eso es importante entender esto. Elohim Yahweh, no es una empresa que defraude y que olvide el amor de sus trabajadores mostrado hacia Él. Elohim no es una empresa que defraude, que traicione y que abandona a sus trabajadores sin motivos, como hacen las empresas del mundo, que de repente el trabajador le dio 50 años de su vida y de repente de la noche a la mañana lo sacan sin ninguna justificación para evadir impuestos y cosas como esas. Que el trabajador estuvo ahí en la empresa limpiando, etcétera, y de repente lo sacan por cualquier cosa, o hacen un recorte de personal por las crisis económicas y se va un trabajador. Eso pasa en el mundo porque se mueven las cosas del mundo, pero el Eterno no es eso, amados aquí. El Eterno no es eso. Todo el trabajo que nosotros hagamos por Elohim no será en vano. Esto es lo primero que nosotros platicábamos cuando empezamos a congregarnos acá. El trabajo que nosotros hicimos y hagamos por el Eterno nunca será en vano, amados aquí. Nunca será en vano. Si nosotros pensáramos eso, no estaríamos en la verdadera fe. Si pensamos que Elohim es como un rey de la tierra que defrauda, que me abandona, que me rechaza cuando más lo necesito, estamos equivocados. El Eterno nunca hará eso con sus siervos. Nunca jamás abandonará a ninguno de sus hijos, a ninguno de sus siervos, a nadie que mostró amor por Él. Yahweh nunca lo abandonará. Nunca lo abandonará, amados aquí.
Y hay muchas pruebas de eso en la Torah, pero en la vida cotidiana también. El Eterno no se quedará con nada de lo que nosotros vimos o hicimos para Él, amados aquí. No lo hará el Eterno. La asimilación, el asimilarlo aleja de nosotros los sentimientos de rencor y traición que invaden el corazón en los momentos de disciplina y castigo por parte del Eterno. Hay momentos que el Eterno nos castiga, nos disciplina, pero entender esto, que el Eterno no nos está destruyendo, sino que está haciendo solamente eso, corrigiendo nuestra existencia, nuestra alma a caminos mejores, alejará también de nosotros el rencor, el rechazo, la traición o sentimientos de traición que pueden invadir nuestro corazón en ese momento aquí. Y entonces, después de eso, podemos volver a servir al Eterno. Dice claramente la carta de Hebreos, Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor mostrado hacia Él. De aquellos que le han servido, Él no es injusto para ignorarnos. Él no es injusto para darnos la espalda y decir, bueno, me serviste y es tu problema, ahí te la ves. El Elohim no hace eso, el hombre sí, pero el Eterno no hace eso. Y si nosotros servimos al Eterno, tenemos que hacerlo hasta el final de nuestras vidas. No se trata de que nosotros solamente sirvamos al Eterno en las cosas buenas, sino en las cosas malas. Ayer platicábamos algo muy importante sobre las aflicciones, que nosotros, amados, aquí lanzamos con la Torah por una razón, porque en la Torah no solamente vienen bendiciones, en la Torah también vienen castigos hacia su pueblo. La Torah no solamente habla de puras brajot, de puras bendiciones, la Torah también habla de maldiciones, pero nosotros lanzamos con la Torah ¿debido a qué? Debido a que nosotros aceptamos las dos cosas que vengan de Yahweh, tanto el bien como el mal. Bendito sea Yahweh porque de Él viene. Y si de Él viene, tiene un buen propósito. Cuando nosotros tomamos la Torah, aceptamos eso, que el bien y el mal también vienen de Elohim Yahweh. Dice Job a su esposa, ¿que acaso tomaremos solamente el bien de Elohim y no el mal? ¿Solamente abrazaremos al Eterno cuando todo está bien, cuando nos bendice, cuando nos apapacha y cuando no lo votamos, cuando no tiramos los ministerios, cuando no nadie quiere venir a barrer, por ejemplo? ¿Por qué? Porque no entendemos quién es Yahweh, no entendemos quién es el creador del universo, no tenemos cosas tan sencillas como eso, amados aquí, para entender la esencia de su pueblo. Eso es el creador de Israel, ese es el rey de Israel. Y si nosotros entendiéramos el poder del Eterno, entendiéramos qué temor tenían los levitas en el templo, créame que pensaríamos 2 veces antes de autonombrarnos Kohanim. ¿Qué es lo que hace el cristianismo y los mesiánicos? Somos Kohanim. No tienen la menor idea que era un Kohanim. No tienen absolutamente la menor idea que era un Kohen, porque los Kohen tenían un nivel de santidad impresionante y un nivel de amor, servicio y temor al Eterno único en toda la tierra. Así que para decirnos Kohen, lo tenemos que pensar más de 10,000 veces. Yo en mi vida, ni loco me atrevo a decir que yo soy un Kohen. Yo ni le llego a los talones a un Kohen, el más pequeño de los Kohen. ¿Por qué? Porque ellos tenían un amor, una santidad, una pureza y demás impresionante, amados aquí. Entonces ellos entendían eso, quién era el creador, quién era el rey de Israel, y a él le servían, amados aquí. Entonces por eso, amados aquí, no podemos votar todo, no podemos decir al Eterno, condicionarlo para hacer algo, no podemos condicionar al Eterno para hacer su voluntad, no podemos decirle, yo te serviré pero con condiciones, yo te haré algo pero con condiciones, yo guardaré tus mandamientos con condiciones, yo haré eso pero con condiciones, si no, no lo hago. El Eterno, perdón la expresión, se ríe de nosotros y no nos quema solamente porque Él es bueno, pero si no, Él nos mandará un rayo desde los Shammai, porque Él no juega, amados aquí, y Él tiene servidores que no juegan con su servicio. Entonces, amados aquí, es esto, que nosotros tenemos que seguir al Eterno a toda costa, en todo momento, en todo lugar, circunstancia que exista, buena o mala, eso no importa. Nosotros tenemos que seguir al Eterno, tenemos que seguir al Dios de Israel, porque Él así lo ha demandado, amados aquí. Eso es realmente espiritualidad. La espiritualidad no se mide por las obras de justicia ni por el grado de servicio a Él, pero eso también es importante. Yo no puedo medir mi espiritualidad porque sirva mucho, sirva poco. Eso no es así. No puedo medir mi espiritualidad por el grado de servicio. Eso no es así. Ni por sino qué es lo que me da la espiritualidad ante Él. No son mis obras de justicia. No es eso. Eso es parte solamente de la Torah. No es que yo sirva al Eterno poco, lo sirva mucho. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad, ¿en qué se ve? La espiritualidad se nota en qué tanto he asemejado mi alma al Creador. En eso se nota la espiritualidad. Y que eso cada quien lo sabe. Solamente el Eterno
y Elohim de Israel es quien sabe qué tanto nosotros, amados, hemos asemejado nuestra alma al Creador. En eso se ve nuestra espiritualidad. Qué tanto yo me parezco a mi Creador, en eso vamos a ser espirituales, o en eso no vamos a ser espirituales. Lo demás es intrascendente muchas veces. Solamente se ve en eso, en qué tanto yo he asemejado mi alma al Dios de Israel. Existen dos maneras de reaccionar ante el castigo de Elohim siempre. Existen siempre en nuestra naturaleza dos formas de reaccionar ante el castigo de Elohim. Una es la humillación de nuestra alma, como lo hizo David, el arrepentimiento y la salvación por ende. Pero la otra forma de reaccionar que también es la más común, es el enojo contra Elohim, que provoca dureza de corazón en nosotros. Y por último, la perdición del alma. En quien lo vemos, sin lugar a dudas, el ejemplo más claro es Faraón y muchos reyes de Israel que fueron castigados por el Eterno. Venía el castigo del Eterno por sus malas obras, se enojaban contra el Eterno, se endurecían de corazón y acababan en la perdición. Esas son las dos vías que nosotros tenemos cuando somos castigados por el Creador, bendito sea. O humillarnos ante Él, decir: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, o bien endurecernos de corazón, enojarnos contra Yahweh, y entonces Él nos entrega ya a la perdición y a lo que Él sabe que vamos a hacer ya en esta tierra. Pero entonces tenemos que buscar siempre la humillación de nuestra alma, no la autoexaltación de nuestra alma, ni la autojustificación, ni la autojusticia. Nada de eso sirve delante del Eterno. Entonces, cuando nosotros somos castigados aquí, ya casi terminando el tema, cuando nosotros somos castigados, nos sentimos ofendidos por el castigo, y entonces por lo tanto no buscamos el Teshuvah. El no aceptar responsabilidad causa inclusive rupturas de matrimonios. A ese nivel llega la autojusticia y la autojustificación. ¿Por qué? Porque cuando platicamos con personas siempre se echan la culpa a nosotros, que esta fue, no, que él fue, este hizo, no, el otro hizo, y así, dimes y diretes. Pero nunca, o es rara la vez que una persona acepte su grado de responsabilidad que tiene para con su prójimo y para con Elohim, porque son dos cosas. Tenemos que dividir lo que yo hice contra mi prójimo y lo que yo he hecho contra Elohim. Es tomar mi parte de responsabilidad, es decir, yo me hago responsable de estas cosas. No todo es mío, no todo fue mi culpa, pero sí, 5 de las 10 piezas son mías, y 5 cosas yo hice sí, y esas 5 cosas yo las acepto delante de mi Creador. Pero cuando no se hace eso, solamente se hace todo un relajo y absolutamente nadie va a aceptar nunca su culpa, su parte de culpa. ¿Y eso qué sirve? ¿Que el otro acepte la culpa? No, posiblemente nunca la acepte, eso también es real. Pero sí sirve que yo acepte mi culpa, que yo me salve y que yo sane mi alma y redima mi alma de la muerte. Eso sí, que yo acepte las piezas que yo tengo mal, las cosas que yo tengo mal en mi vida, que yo las acepte y que yo me haga responsable de eso. Por eso lo más difícil para el hombre es que aceptar responsabilidad. Es difícil para nosotros, amados, aquí aceptar responsabilidad. Empezamos a oír como sea y por acá y a movernos por donde sea que nosotros queramos con tal de evadir la responsabilidad. Escapamos, es como un ladrón que hace algo contra la justicia y evade responsabilidad y se va por donde puede, se da la fuga y se escapa y se entremete por aquí y por allá para evadir su responsabilidad ante la autoridad. Y entonces eso lo hacemos en lo espiritual, intentamos escondernos y evadir nuestra responsabilidad en lugar de pararnos y afrontar nuestra responsabilidad ante el Creador de los cielos, ante el Creador de la tierra y sanarnos. Entonces parte importante aquí, por eso digo, eso no pudo pasar para fácil en mi propia existencia si no hubiera habido Teshuvah antes. Yo me puse en el plan de decir todo está mal, el mundo está perdido, yo soy el único justo, me hacen de cosas. Yo no me puedo poner en ese plan. Yo tengo que aceptar mi parte de responsabilidad y la tuve que hacer para que el Eterno volviera a tener compasión de mi vida, porque no todo fue mi culpa, pero sí tuve culpa. No todo fue mi culpa, pero que sí tuve que aprender a tomar las partes de las que yo tenía que ser responsable ante mi Creador y ante los hombres. Tenía que tomar las partes que yo hice. Esto es mío y esto es mío, y ante esto yo me doblo ante mi Creador para pedirle perdón por estas cosas y estas cosas y estas cosas que yo sí hice. No como, bueno, no soy tan malo. Eso no sirve de nada. Si yo hubiera pensado de esa forma y si el Eterno me hubiera tratado así, quién sabe qué sería hoy de mi vida. Estuviera en vicios, estuviera en borracheras, estuviera bien perdido por autojusticia y autojustificación. No lo hice, fue el otro, me hicieron. Eso no sirve para hacernos vivir otra vez. Necesitamos volver a vivir, amados ajín, tanto los ajín que están afuera, que están en la misma situación que nosotros. Un que vino nos decía, ahorita no vino por problemas de tráfico, pero decía
algo que nos unió acá, y hasta entonces me cayó el 20, créame. Vino y dice, ¿sabes algo que nos unió el Eterno acá? ¿Qué fue algo que hizo que nos uniéramos acá? O un factor común que todos tenemos para unirnos, es que todos hemos sido dañados. Y yo, pues es verdad, de una u otra forma todos fuimos dañados. Entonces eso fue la unión, por decirlo así. Eso fue la pieza que nos fue colocando en el mismo lugar a nosotros. Y hermanos que están, les decía que ustedes conocen, ahora no los podemos ver físicamente, pero cada uno de ustedes, en su mayoría, conocen a los hermanos que están detrás de una cámara de Facebook, etc. Pero el caso es que lo que nos unió, amados, y lo que ellos hacen que hoy estén con nosotros conectados, es eso. No hay otra explicación, es lo mismo. Es lo mismo, que no estén hoy viendo otra cosa, es eso. Es solamente eso, es el mismo factor. Y por lo tanto es la misma prédica. Necesitamos aprender y tomar nuestra parte de responsabilidad para que el Eterno nos sane, para que el Eterno nos consuele, para que el Eterno nos levante y para que el Eterno nos vuelva a dar vida, la vida que Él quiere que tengamos. Eso es lo que tenemos que hacer, y perdonar la parte de daño que le corresponde a los otros. Yo me deslindo de ese daño, yo perdono y se acabó. Yo me hago parte de mis daños. Yo me hago parte, yo quiero hacer parte. Es como si entre dos personas rompiéramos un cristal. Estoy jugando con una persona de fútbol y le pego un cristal y lo rompo. Entre dos. Entonces yo tengo que tomar mi parte de daño. ¿Qué tanto tengo que pagar yo? No, pues cuesta tanto. Entonces pago la mitad. Cuesta tanto ese cristal, entonces tengo que pagar la mitad, porque yo no rompí todo, pero sí participé. Entonces me toca mínimo la mitad del precio de un cristal que yo he roto. Entonces es lo mismo en lo espiritual. ¿Qué hice yo? No hice todo, ¿verdad? Pero sí, tal vez hice algunas cosas de las cuales yo tengo que aceptar responsabilidad delante de mi Creador para poder hallar gracia delante de sus benditos ojos. Y entonces es cuando viene nuevamente la luz del Mashiach. Por eso dice el Salmo 51, vuelve a mí el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustentes, no quites de mí tu Ruach HaKodesh. Clamaba David por eso, perdóname por lo que hice, no quites tu espíritu de mí. Su Ruach HaKodesh, ¿por qué? Porque su Ruach HaKodesh es lo que nos da vida, es lo que nos da gozo, lo que nos da profecía, es decir, es lo que nos da alegría de vivir, lo que nos da esperanza, lo que nos da motivación, lo que nos da creatividad para trabajar, para hacer. Yo siempre se los he dicho, hay talentos impresionantes entre nosotros, potenciales muy grandes, que nunca van a ser explotados si ustedes no quieren hacerlo otra vez para el Eterno. Esos potenciales se van a quedar ahí apagados, si es lo que quiere el enemigo. Muchos me decían siempre, quédate ahí, ya no prediques, etc. El primero que me lo metía era Hasatán, era el primero que me lo metía. Quédate sentado, quédate allí y vete a la perdición, vete al mundo, a donde se te pegue la gana, pero deja de predicar la Torah, que esto ya no lo hagas. Pero eso, ¿quién no quería? ¿Yahshua o Hasatán? O quería, por supuesto, Hasatán, ¿no? Y entonces, si yo me quedara así, que sí, cierto, ya no tengo que hacer nada para el Eterno me traicionó. El Eterno a mí no me traicionó. Y Él no se queda con nada. El Eterno a mí nunca me ha traicionado. Si yo lo hice para Él, de Él viene la recompensa. Si yo amo a Él, de Él me va a amar a mí. Si yo hice algo para Él va a venir la recompensa, no va a venir del hombre. Por eso no servimos al hombre, porque lógicamente, si amamos al hombre, si servimos al hombre, si hacemos para el hombre, eso es fracaso rotundo. Eso claramente, tarde o temprano, va a causar un daño en nuestra vida. Pero si amamos al Dios de Israel, al Rey de Reyes, Él nos va a exaltar, Él nos va a bendecir, Él nos va a amar, Él nos va a levantar, Él nos va a sanar, Él nos va a dar nuevamente vida, amados aquí. Pero necesitamos entender nuestra parte de responsabilidad, perdonar el daño recibido y seguir adelante en los caminos benditos de Yahweh Elohim. Amén. Entonces, otra manera de evadir responsabilidades, amados aquí, es mirando las obras de los demás para autojustificarnos. Como punto final, una razón más para evadir responsabilidad es mirando a los otros con las típicas frases: ¿y qué? ¿Tú no pecas? Oye, hermano, estás mal, mira lo que haces, ¿y tú no pecas? ¿Que tú eres un ángel o que tú no pecas? Esa es una forma muy clásica de evadir nuestra responsabilidad al Eterno. ¿Y tú que no lo haces? ¿Y tú que no pecas? Ay, ¿a poco tú nunca lo hiciste? ¿A poco tú no lo haces? Entonces, eso es una forma muy fácil y muy clara, muy típica de evadir nuestra responsabilidad ante el Eterno. Ay, ¿a poco el otro no peca? Ay, ¿para qué voy? Todos una bola de hipócritas, ¿no? Bueno, entonces tú sí eres el único Kadosh. Si los demás son hipócritas, tú sé el Kadosh. Vimos en la Parashá Noar, el Eterno dice en Hebreos, no estoy hablando de los Midrashim o cosas como esas, dice el libro de Hebreos, capítulo 11, Noé condenó al mundo por causa de su fe, porque le creyó al Eterno cuando el mundo no lo creyó.
Entonces esa es la fe que condena al mundo, y por esa fe todos nosotros somos responsables delante del Eterno. Nada de que Noé pensó, bueno, todo es una bola de hipócritas, religiosos, la religión es tan mal, los pastores están locos, etcétera, etcétera. Muchos hablan así, están locos los pastores, no sé qué tanto, yo por eso me voy al mundo. No, a ver, tranquilo, porque Noé no hizo eso. Noé no dijo de esa forma, Noé no predicó de esa forma, de que el mundo está perdido, las religiones están mal, me voy al mundo, el Eterno lo perdonará. No, para nada, porque Noé dijo, bueno, si el mundo está mal, entonces yo soy el único que me voy a parar firme. Dice Pirkei Avot, no les espanten los tratados de la Mishnah. Dice, cuando no veas un hombre, sé tú un hombre. Cuando no veas un maestro, sé tú un maestro. Cuando veas un líder, sé tú un líder. ¿Sí? Cuando no veas un justo, sé tú un justo. Ética de los padres, tratado Pirkei Avot, escrito hace 1800 años. Entonces, esos sabios sabían muchas cosas. ¿Qué es eso? Cuando no veas un hombre, sé tú un hombre. Cuando no veas un líder, sé tú líder. Cuando seas un justo, sé tú el justo. Entonces aquí son una bola de hipócritas, empezando por el que predica. Está bien, sé tú el justo, sé tú la justa, sé tú el bueno, sé como Noah, ten la fe de Noah. Pero no es la justificación de que todos pecan, etcétera, de bola de pecador. Eso no va a servir delante del Eterno, ni para nosotros mismos va a servir. Entonces, ¿qué tanto de responsabilidad tengo, amados aquí, en esta vida? ¿Qué tanto de responsabilidad tengo, amados aquí? Esa es la pregunta que hoy nos toca a nosotros entender. ¿Qué tanto de responsabilidad tengo, amados aquí, hoy delante del Eterno por mi vida? ¿Estamos sufriendo? ¿Estamos padeciendo? ¿Estamos en circunstancias difíciles de vida? Posiblemente, pero hay que entender qué tanto de responsabilidad tengo yo delante de esa vida que hoy tengo. ¿Qué tanto de responsabilidad tengo? Porque si logro entender, si logro aceptar la parte de responsabilidad que yo tengo en la vida, lograré ser salvo, y el Eterno me bendecirá, el Eterno me levantará, el Eterno me volverá a dar economía sana, me volverá a dar salud física, porque muchos inclusive se enfermaron después de muchas cosas, físicamente se quedó muy fuerte. Si aceptamos nuestros grados de responsabilidad, no tendremos enfermedades, eso se los aseguro. Hay enfermedades claramente, ¿no? Pero que no sean por causa de rencor o cosas como esas, o de no aceptar nuestra responsabilidad. Entonces, les decía, el Eterno nos va a volver a levantar como levantó a David, al rey David, si nosotros aceptamos nuestra parte de responsabilidad delante del Creador. El no aceptar responsabilidad en nuestros actos y en las tragedias que pasamos evita la madurez mental, el crecimiento espiritual y posiblemente la salvación de nuestra alma. Como conclusión, es esto: el no aceptar responsabilidad en nuestros actos, en las tragedias que pasamos, evita madurez mental, evita que maduremos, porque no aprendemos del pasado, lo volvemos a repetir. Si no aprendemos, volveremos a repetirlo. Evita madurez mental, evita el crecimiento espiritual y posiblemente la salvación de nuestras almas. Si no aprendemos de nuestros errores, aceptando ¿qué? Responsabilidad. Baruch Hashem. El Eterno te bendiga mucho, ¿no? Malvajot, Amadabad, repito que estás acá en la comunidad, y los amados aquí que nos hicieron el favor de estar con nosotros. Este es el tema, pero les repito, el tema que no se queda así nada más al aire, que no se quede un video por ahí arrumbado de YouTube, que el tema se quede en sus corazones, amados aquí, que el tema sea de mucha bendición para nosotros, amados aquí, y que el Eterno, el Dios de Israel, amados aquí, logre sanar nuestra alma, que es lo que necesitamos. Pero esa sanidad no puede venir aquí, no puede venir si nosotros no pedimos perdón también por las cosas que hemos hecho. El consuelo más grande que alguien puede tener, te lo digo por experiencia, no es el abrazo humano. Es un buen consuelo, pero no es el consuelo que nos sanará, un abrazo humano. El consuelo que nos sanará, que nos salvará, es el consuelo que viene, es Ruach HaKodesh. Ese es el consuelo que necesitamos todos, amados aquí, tener este día. Que Ruach HaKodesh nos guíe siempre al Teshuvah. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para agradecer al Eterno por su palabra, cantar una jalel al Eterno, una jalel de gozo para despedirnos.